¿Qué tal amigos de Street Fighter Duel? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la llegada de Akuma, porque llegaron noticias por parte del staff de Crunchyroll acerca de cómo va a estar esta onda del evento de Akuma, porque como ustedes ya saben, ya empezó su previo, porque va a llegar en 7 días y nos empezaron a regalar un pequeño ticket de cupón limitado. ¿Qué es este cupón limitado? Pues se va a poder usar en un único sorteo, en un estandarte específico en el reclutamiento limitado. Entonces es un ticket para un banner limitado. Hasta ahí vamos bien. Si reúnes 10 cupones vas a poder hacer 10 tiros. El reclutamiento limitado es una nueva función que se activa al mismo tiempo que en el evento de Pesadilla Sin Fin, que es el evento que va a tener Akuma. Se va a poder desbloquear este reclutamiento limitado después de que hayan acabado en nivel 228. La verdad es completamente fácil eso. Y aquí en el evento pues ya tenemos cómo es la dinámica. Nosotros tenemos que estar compartiendo en nuestras redes sociales los banners que vayan saliendo a lo largo de los días. Ahorita quedan 7 días para la llegada del gran Akuma. Y nos van a dar en total, si hacemos la idea de compartir esta imagen, nos van a dar hasta 50 tickets de invocación que se van a poder utilizar en este hipotético banner limitado de Akuma. Y aquí es donde vienen las dudas de los jugadores, porque dicen, la pesadilla vuelve otra vez, no vamos a poder utilizar diamantes, está pasando la misma tontería que el Gengore Magala, pues ahí los voy parando. Todavía no sabemos si estos tickets se van a poder utilizar o se van a poder comprar con los diamantes normales y tal vez serán más costosos, porque este tipo de banners limitados pues en teoría nos ofrecen una mejor posibilidad de poder conseguir al personaje en cuestión. Así funciona en este tipo de juegos gacha. Y pues para calmar un poquito las aguas, porque ya se está empezando a crear confusión y parece ser que Crunchyroll o el staff de Crunchyroll ya empezó a entender que la comunicación ya va a ser muy importante, por lo menos en este juego. Y dieron ahí un comunicado en el foro de Discord, en el que el señor Matt Ryu Fan, que al parecer Dino ya no está encargado, a no ser que Dino haya cambiado su nombre de NIP y sea la misma persona que está administrando esto, pero por lo menos tuvo la amabilidad de mandar este mensaje que ya me di la libertad de traducirles para que lo podamos leer. Dice, gracias por su continuo apoyo a Street Fighter Duel. Lo apreciamos mucho y esperamos que todos hayan disfrutado el juego hasta ahora. Pues sí, digamos que sí. Después de ver algunos comentarios de la comunidad, nos gustaría aclarar algunas confusiones que tienen los jugadores sobre el próximo evento de Akuma, así como algunos cambios interesantes en las tarifas de los vehículos del taller que nos gustaría comunicarles a todos. Ok, aquí vienen dos noticias. En primer lugar, con respecto al próximo evento de Akuma, el evento de lanzamiento del personaje de Akuma puede tener un límite de tiempo, pero Akuma y su invocación especial permanecerán en el juego para siempre. Ok, ahí están las noticias. Ajustaremos algunos textos para aclarar este hecho en el juego. Ahí está la primera noticia que nos está dando este Matt Ryu Fan. Akuma sí se va a quedar en el juego, no va a ser un personaje limitado y pues... de hecho tendría que ser obvio, es un personaje de Street Fighter, no podía ser limitado. O bueno, sí podría haber sido limitado, pero qué bueno que va a ser un personaje base ya de Street Fighter. Ahora, aquí la cuestión es... entonces en el evento va a ser de pago y una vez acabe ese evento de pago ya podremos utilizar nuestros diamantes. Parece ser que así va a ser la idea de Crunchyroll, por lo menos en este evento de Akuma, porque el hecho de que ya pueda pasar cuando acabe su evento a este tipo de banners, yo creo que pasará al de amistad, al de estándar. En el de facción, como todavía no sabemos qué elemento va a ser, todavía está dudoso, pero si es de un elemento de fuego, trueno, viento, también estaría en el de facción. Y en el de elección, que ya saben que también pueden colocar aquí a uno de los personajes. Ah, no, aquí si llega a ser de tipo maestro o infernal no lo van a poder colocar, pero si llega a ser de elemento sí se va a poder colocar. Entonces... pues ¿cuál es mi teoría? Creo yo que Crunchyroll, para intentar sacar dinero de este personaje, porque es muy importante, y para tener calmados a la comunidad, también, tanto Pay to Win como Free to Play, después del evento ya nos van a dar chance de utilizar nuestros diamantes para que podamos utilizarlo y sacarlo en los banners normales o en el de adivinación, que en teoría sería el mejor lugar para sacar duplicados del personaje.
Creo yo que así va a ser la cuestión, porque dudo mucho que nos dejen utilizar los diamantes para estos tickets que vamos a utilizar para Akuma, porque aparte nos están regalando 50 tiradas. Entonces, a mi parecer va a funcionar la dinámica de evento como en el de Ken, que lanzando cierta cantidad de veces va a haber una línea del tiempo con diferentes recompensas, y seguramente en esas recompensas habrá fragmentos para el personaje de Akuma. Quiero pensar yo que esta es la idea de incentivar a los jugadores que le meten dinero al juego, para que de esa manera puedan conseguir duplicados del personaje, y aparte, como es un banner limitado en el que solamente va a salir Akuma, pues el personaje especial solamente va a ser él, no van a salir que de otro elemento, que de otra facción, etcétera, etcétera, y conforme más vayan pagando, pues más van a tener, ¿no? He visto ahí más o menos el evento de China, o sea, pero es como Crunchyroll lo hace diferente, no puedo asegurarles que será igual en el evento de China, por eso creo yo, pues que será algo similar, bueno, pienso yo. Pero aquí la buena noticia es justamente eso, sí vamos a poder utilizar los diamantes, pero parece ser que lo podremos utilizar, pues por lo menos hasta que acabe su evento. Podría ser que el evento dure 2 semanas como el de Ken. Entonces los free to play que están ahorrando sus diamantes, pues van a tener que esperar un poquito más. Solamente van a poder utilizar los tickets que nos están regalando aquí en el evento previo a cuando estamos compartiendo. Son 50, la verdad son mucho más que los que dieron en el de Ken. A ver si no está tan manipulado el banner, pero la verdad ahí sí, lo dudo mucho que el banner vaya a estar así tan tranquilo. Yo creo que van a hacer lo mismo, cada ciertas tiradas seguramente te darán alguna copia de Akuma, por lo menos una o dos para que lo dejes en A+, que ya saben que no sirve de mucho porque necesitas al personaje en doble S, en color rojo, para que puedas sacarle por lo menos el mínimo provecho con su espíritu de lucha. Pero a mi parecer son buenas noticias, por lo menos no son tan malas como la vez pasada. Pero se agradece que por lo menos podamos utilizar los diamantes una vez Akuma se integre a los pools normales de invocación, para que todos los jugadores tengan la posibilidad de sacar al personaje. Tal vez tendrán que esperar más tiempo, pero sí van a tener esa posibilidad. Y ya en cuanto a la segunda noticia, dicen que en cuanto a los talleres de vehículo, que ya saben que es este apartado en el que ustedes tienen que, pues ahora sí que sacar, ¿cómo se llama? Invocaciones para este apartado. Van a incrementar las tasas de caída para los automóviles SS, es decir, para, por ejemplo, este que tiene Chun-Li, que sirve mucho para el de facción, van a aumentar malas probabilidades. Entonces, de una vez les aviso, hasta que llegue el día de la actualización o nos avisen cuándo va a llegar este aumento de tasas, yo les recomendaría que vayan guardando esta monedita especial hasta el día que aumenten las tasas, para que justamente pues no desperdicien ahorita. Si más adelante, yo creo que no va a tardar mucho, seguramente llegará en la actualización de Akuma y puedan tener más probabilidad de sacar vehículos importantes para sus personajes, porque mejoran, pues en gran parte las estadísticas no son tan necesarios. Lo importante realmente es empezar a desbloquear esto, el poder de la mujer policía, que en este caso es el de Chun-Li. Pero bueno, ahí están las dos noticias. Amigos, déjenme por favor en sus comentarios qué piensan acerca de lo que Crunchyroll está anunciando ahorita con el evento de Akuma. ¿Creen que son buenas noticias? ¿Creen que es pues más de lo mismo, que pues otra vez están utilizando un ticket especial para...? Todavía no lo sabemos, o sea, no podemos echarle la culpa a Crunchyroll. Todavía no sabemos si esos tickets se podrán utilizar con diamantes, si será más caro gastar los diamantes en los tickets. O sea, hay que darles el beneficio de la duda, pero de alguna manera sí podremos sacar a Akuma de manera free to play con nuestros diamantes. Solamente que ya tendremos que ver qué tan bueno es este próximo evento, ahora que Crunchyroll está escuchando a toda la fanaticada de Street Fighter. Entonces ahí déjenme sus comentarios, yo los estaré leyendo con mucho gusto. Y sin más por el momento, pues me despido deseándoles buen día, buena noche, y nos veremos en próximos videos. Hasta luego.